Con el inicio de la temporada 2026 siempre se abren nuevos debates, nuevas narrativas, nuevas historias que rodean el circuito ATP. Y es verdad que ahora mismo nos encontramos claramente en un duopolio, en una etapa, en una era en la que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz parecen invencibles en las grandes citas. No hay nadie que les pueda derrotar. El propio Daniil Medvedev ha hablado hoy y ha dicho que les ve ganando durante un largo tiempo y que si están a su mejor nivel es muy difícil hacerles frente. Pero siempre uno de los grandes puntos de interés de cada temporada es ver, ¿no? Pensar, imaginar qué tenistas pueden proclamarse campeones de su primer Grand Slam. Porque es una de las grandes salsas del tenis el ver a nuevos campeones, y aunque es verdad que en el circuito ATP el último en hacerlo fue precisamente Jannik Sinner, siempre hay ganas de ver a nuevos nombres llegando a las cumbres más altas. Como decimos, este ejercicio a día de hoy parece complicado de imaginar, parece impensable en algunos momentos. Casi que para que un jugador que no sea Carlos Alcaraz o Jannik Sinner gane un Grand Slam, tiene que haber una especie de cataclismo, ya sea físico o mental, de no solo alguno de estos dos nombres, sino prácticamente de los dos, porque cuando uno falla, el otro está ahí para aprovecharlo. Pero aquí vamos a jugar a eso, vamos a tratar de pensar, de armar una lista de quiénes son los jugadores que más candidatura o que mejor candidatura tienen para conquistar su primer Grand Slam. 5 nombres que forman la lista de grandes candidatos, los jugadores que más probabilidades tienen, bajo mi punto de vista, de conquistar su primer Grand Slam. Y como digo, las probabilidades no son excesivamente altas porque quizás si sacamos a Sinner y Alcaraz de la ecuación, el otro nombre que se nos viene es Novak Djokovic. Y si alguien ha ganado Grand Slams, es Novak Djokovic. No es ni mucho menos un primerizo el serbio. Pero después de Novak, sí que hay algunos nombres que tienen ganas de romper el duopolio y de, bueno, hacer saltar un poquito la banca, ¿no? Porque es verdad que le damos pocas posibilidades, pero dentro de esas pocas posibilidades sí que hay candidaturas interesantes. La primera de todas, y el primer nombre, y como disclaimer digo, es difícil romper el duopolio de Sinner y Alcaraz, pero hagamos un ejercicio de abstracción y tratemos de imaginarlo. Y os leo en comentarios también después quiénes pensáis vosotros que están en esta lista, a quién sustituiríais y a quién meteríais. El primer nombre, para mí es muy claro. Da la sensación de que con Alexander Zverev, o tanto va el canto a la fuente que se acaba rompiendo, o las peores expectativas o el peor horizonte, si hay un año en el que se puede terminar de dibujar, ese es 2026. Una sección de make or break para el alemán, que, bueno, sí, siempre está ahí, con el mejor revés del circuito más allá de Sinner, Alcaraz y de Djokovic, seguramente, con un saque que en sus mejores días también le da muchísimos puntos gratis, un tenis que en definitiva, siempre lo hemos hablado, tiene potencial de sobra para ganar un Grand Slam, pero el año pasado, después de esa final de Australia, todo pareció derrumbarse cual el castillo de naipes, ¿no? Vimos muchas declaraciones que le exculpaban de cualquier tipo de problema, echando balones fuera con una frecuencia demasiado alta para un tipo que es el número 3 del mundo. Y aun con todo y con eso, y aunque el horizonte no parece demasiado halagüeño para Sasha, por tenis tiene que estar aquí. Y me parece el principal candidato. Ya solo porque cada año hablamos de él y porque a pesar de, como digo, el año en líneas generales para él, a pesar de acabar número 3 del mundo, yo creo que no estará nada contento con él la temporada 2025, hemos hablado muchas veces de Medvedev, de Tsitsipas, todos ellos han caído del top 10. Y Zverev sigue ahí. Tercero, aun con sensaciones un poco encontradas, ¿no? Entonces, yo creo que parece muy improbable, muy osado, diría, sacar a Sasha de esta lista por tenis, porque al final, de los jugadores que voy a mencionar, él es el tenista, junto a otro nombre que ahora mencionaremos, que más finales de Grand Slam tiene, ya tiene 3. Es verdad que con Sasha y las grandecitas parece que esto es la historia, ¿no? De la historia interminable, ¿no? Nunca termina de dar el salto. Pero yo creo que por tenis, por físico incluso, parece el más preparado de los que todavía no ha ganado un Grand Slam, porque recordad que hablamos de jugadores que estrenarían su cuenta particular en este 2026. Como digo, no acabó el 2025 de la mejor manera posible, pero Alexander Zverev yo creo que tiene que estar ahí sin lugar a dudas, y si no lo veis así, ponedmelo en comentarios. El segundo nombre es otro que ha dado, al contrario que Zverev, ha dado un salto de gigante, una evolución fantástica en el año 2025, aunque alguno no lo ve así, pero para mí, Ben Shelton ha demostrado que poco a poco se va acercando al pelotón de cabeza. Le faltan muchas cosas y creo que lo bueno de esto, y por lo que para mí está en la lista Shelton, es porque las mejoras que debe hacer en su tenis, si quiere llegar a ganar un Grand Slam, son muy visibles. Hay un camino muy claro que seguir por parte de Ben si quiere acercarse lo máximo posible a la élite, y es mejorar el juego de transición, el juego de subir a la red, no solo pegarse desde el fondo de la pista una y otra vez a la línea de fondo y soltar derechazos con el drive al segundo o tercer golpe, sino mejorar esa construcción del punto y sumar alguna que otra variante más allá del saque a la derecha. Para mí en 2025 mejoró mucho su movilidad de lateral, mejoró también mucho su revés, pero es verdad que dentro de
entender el tenis como un global, a Shelton todavía le faltan varios puntos con respecto a otros jugadores que quizás no tengan las mismas armas que tiene él, pero que entienden mucho mejor el juego. Y lo bueno para Shelton es que esto se puede trabajar, se puede mejorar, hay un camino muy claro, no es una cuestión de falta de golpes, no es una cuestión de falta de tenis, porque para mí Shelton es uno de los tenistas de esta lista que tiene unas armas más claras como para llevarle hacia un título de Grand Slam. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de fuerza de voluntad y es una cuestión de que él trate de entender este proceso también desde la paciencia, de no quedarse estancado si las cosas no le terminan de salir y volver al juego de siempre, al ABC, al Sota Caballo Rey, en el que a veces se encuentra. Shelton, que ya tiene una semifinal de Grand Slam, lo logró en el US Open, es verdad que todavía no tiene ninguna final, pero por juventud, por desparpajo, por valentía, también he hablado muchas veces de Shelton como un jugador que, a pesar de que su head-to-head contra Sinner Alcaraz no es de los mejores, ni mucho menos, siempre le suele plantar cara, sacarle algún set, ser competitivo, lo vimos en Roland Garros el año pasado, lo vimos en el Open de Australia, y de hecho uno se fija en el recorrido de Shelton en los Grand Slams en este 2025 y se da cuenta de que solamente perdió o contra Sinner o contra Alcaraz o contra los problemas físicos, como en ese último US Open, en ese partido frente a Adrián Manarino, donde tuvo que retirarse lesionado. Así que para mí es un candidatazo. No sé si quizás 2026 es demasiado pronto, pero desde luego si hay que hacer esta lista año tras año, salvo petardazo importante, yo creo que Ben Shelton va a estar ahí con el pasar de los años y con el pasar de los meses. De Ben Shelton, que es un tipo de armas afiladas y muy claras, pasamos a un jugador que yo personalmente, amigos, os tengo que admitir que me sorprende haberle puesto en esta lista. Pero dentro de los escenarios poco imaginables que estamos dibujando aquí, por, como decimos, la situación de Sinner y la situación de Alcaraz, hay un tenista que cada día que pasa es más consistente y cada día que pasa incorpora más variantes a su juego y que poco a poco se va destapando como un tenista cada vez más peligroso. De primeras no pensarías en él, pero para mí, Alex de Minaur, sin ser el que tiene una mayor candidatura, sí que hay que mencionarle, sí que hay que tenerle la terna. Porque es un tenista que para mí primero te puede jugar bien en todas las superficies, te puede competir tanto en los dos Grand Slam de pista dura como te puede competir muy bien en hierba, en Wimbledon, porque es un jugador que tiene mucho feeling con la pelota, que baja muy bien el centro de gravedad, que ataca muy bien esas bolas bajas, que te puede subir a la red, que te puede cambiar con los paralelos y eso en hierba es un plus. Es un tenista que en hierba para mí, dentro de los jugadores del top 10, tiene una candidatura mayor que otros. Y porque, como digo, es el adalid de la consistencia y la de la regularidad últimamente en el circuito ATP. ¿Qué le falta de Minaur? Un espaldarazo de verdad, un empujón a nivel mental en un Grand Slam. Parecía que el pasado US Open, con esos cuartos de final frente a Félix Auger-Aliassime, era la gran oportunidad de Minaur para decir, aquí estoy yo, ojo conmigo, siguen Sinner y Carlos, pero por fin me meto en mis primeras semifinales. Y no fue así. Y cayó, y en un partido además durísimo para él mentalmente. Poco después, a final de temporada, dijo que su problema había sido encarar ese partido de forma diferente a los demás, que tenía que habérselo planteado como un partido de Grand Slam más, no como un duelo de cuartos de final del US Open. Y veo que de Minaur poco a poco va extrayendo lecciones y poco a poco va aprendiendo con el pasar de los meses, y eso hace que su evolución sea constante. Entonces, solo porque es un jugador de evolución constante, le tengo que meter en esta lista. Quizás de los 5 jugadores que voy a mencionar, es el que tiene una candidatura un poquito más endeble, ¿no? Porque todavía le falta bagaje en las grandecitas. Pero, si imaginamos un escenario en el que Sinner a lo mejor tiene una lesión, Alcaraz tiene ese típico mal partido de la primera semana y le sorprende a alguien, y abrimos el abanico completamente a tenistas que no han ganado un Grand Slam, de Minaur es un tipo que siempre al menos va a estar ahí, aprovechando que los demás quizás no lleguen en su mejor estado de forma, y por eso le coloco en esta lista. Hablamos en nuestro primer nombre de Alexander Zverev, que tiene 3 finales de Grand Slam. Si os ponéis a pensar en otro jugador ahora mismo del top 15 que tiene 3 finales de Grand Slam y aún así se le atraganta, todavía no ha podido conquistar su primer Major, pues nos vamos a un tipo que en tierra batida quizás tiene una candidatura muy fuerte. Casper Ruud. Nos hemos olvidado un poco de Casper Ruud, amigos. 27 años y el tío hoy sigue dentro del top 15. Y con Casper Ruud ha cambiado un poco el paradigma y por eso lo voy a meter en la lista y os voy a explicar el por qué para mí es un tenista al que tener en cuenta de cara a esta terna de jugadores. Antes, Ruud era lo que es ahora de Minaur, el adalid de la consistencia y de la regularidad. Un tipo al que siempre veíamos ganarte los 250 en lo que jugaba, llegar a cuartos o semifinales en los grandes torneos y aprovechar incluso cuadros un poquito más débiles y plantarse en finales de Grand Slam, como las 2 a las que llegó en Roland Garros o la que llegó en el US Open. Pero ahora Casper Ruud en 2025 ha cambiado un poquito la manera de entender el tenis. Y hemos visto un Ruud muy peligroso en determinadas semanas, en semanas puntuales, desplegando un tenis fantástico,
el gran ejemplo para mí, ese es el título en el Masters 1000 de Madrid, y este título en Estocolmo, jugando en pista dura bajo techo, que no es su superficie en teoría, y el tipo jugó un tenis espectacular, soltando la derecha con todo, mejorando mucho con el saque, y ha pasado a ser un jugador más de semanas que de regularidad. Ha tenido también derrotas duras en el 2025 Casper Ruud, sorprendentes para lo que él ha sido siempre, y esto como jugador no es una mejora ni mucho menos, a nivel de ranking, a nivel de puntos, hace que en vez de estar el 6 del mundo esté el 12, pero si lo planteamos en clave Grand Slam, sí que me parece que es un perfil más aprovechable para conquistar su primer título de Grand Slam, porque quizás esa semana que tuvo en Madrid o en Estocolmo le puede llegar en Roland Garros. Y si te llega en Roland Garros, en tierra batida hay pocos que entiendan mejor la superficie como el propio Casper. Y si llegas con poquito desgaste, ya ha demostrado que con un cuadro medianamente apañado, el tío se te puede plantar una final y aprovechar algún que otro hueco. Misma candidatura podría tener Lorenzo Musetti, que ahora hablaremos de él en el bonus track que he construido, pero a Ruud le veo con más kilometraje y con más experiencia en los momentos importantes que a Lolo, así que dentro de ese perfil outsider terrícola, pensando sobre todo en Roland Garros, le he puesto él aquí como candidato a estrenar su cuenta de Grand Slam. 4 nombres muy reconocibles, 2 de ellos con finales de Grand Slam y otros 2 que son integrantes del top 10. Para el quinto me la voy a jugar un poquito, amigos, porque no habría ningún tipo de sazón si menciono pues ahora también a Musetti o a Aliassime, que hablaremos de ellos también en el bonus track, pero yo me la voy a jugar con el, para mí, tenista joven con más potencial de cara al futuro a ganar un Grand Slam. No solo eso, sino a desafiar el duopolio de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Y todavía es un poco pronto para él, mi sensación es que es bastante pronto para él, pero yo antes que poner a Taylor Fritz, al que no me creo en instancias importantes de Grand Slams a nivel mental, o más que nada, no pongo, por ejemplo, a nombres como Jack Draper, Holger Rune o Arthur Fils porque no sabemos cuándo van a reaparecer físicamente y parece que la senda de vuelta todavía es larga. Voy a colocar a alguien que sí, amigos, podéis pegarme palos, pero Joao Fonseca tiene una candidatura no importante, pero sí para tenerla en un pequeño rincón de la mente. Nada más. ¿Y por qué? Pues os remito al vídeo que hicimos Diego y yo comparando el 2025 de Fonseca con el 2021 de Carlos Alcaraz. Años muy similares en cuanto a cómo han progresado, dónde están a nivel de ranking, cómo han evolucionado, en qué punto vital de sus carreras se encuentran. ¿Qué pasa? Que al año siguiente, en 2022, Alcaraz conquistó su primer Grand Slam. La diferencia con Fonseca ahora es que para mí es un jugador menos completo de lo que era Alcaraz en ese momento y sobre todo que la etapa en la que se encuentra es mucho más complicada, es mucho más difícil ganar un Grand Slam ahora mismo porque es muy difícil que Alcaraz y Sinner te fallen, mientras que Alcaraz, por ejemplo, en el US Open 2022, pues el camino que tiene Tiafoe semifinales, Ruud final, oye, es un camino que uno puede pensar que una gran promesa joven estrene su palmarés ante rivales de esa enjundia, ¿no? No son un Sinner y Alcaraz ya establecidos en la élite, pero por potencial, por golpes, por valentía, lo tengo que meter. No sé si quizás le doy más posibilidades que a Demiñaur, en este caso, es que hablé antes de que Demiñaur era el último en la lista, pues quizás no, quizás Fonseca sea el último, pero tiene que haber un Joker aquí, tiene que haber un outsider, tiene que haber un tipo que verdaderamente rompería la banca de verdad si se estrena, y es verdad que los últimos campeones primerizos de Grand Slam han sido promesas generacionales, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. No se ha colado un Zverev, no se ha colado un Ruud, no se ha colado incluso un Shelton que tampoco parece apuntar a los niveles a los que apuntaban Alcaraz y Sinner. Fonseca es el que más se puede asemejar en cuanto a proyección a ellos dos. Entonces por eso lo pongo, porque dentro de que es muy complicado que alguien se estrene, Fonseca, si quema etapas a la velocidad de la luz, a una velocidad mayor de la que esperamos, para mí tiene una candidatura ahí, bueno, pequeña, pero la tiene, básicamente. Termino, estos son mis 5 nombres, repetimos, Zverev, Shelton, Ruud, Demiñaur y Fonseca, y en el bonus track sí que meto 2 nombres dentro del top 10 que para mí, por diferentes cuestiones, tienen menos posibilidades que estos 5 jugadores, pero que no puedo olvidar. El primero de ellos, Lorenzo Musetti, que es verdad que el tema es que a Lorenzo le veo compitiendo muy bien tanto en Roland Garros como en Wimbledon, pero físicamente todavía a 5 mangas tengo alguna duda con él, y siento que en un partido importante ese revés a una mano, por bonito que sea, hay tenistas que perfectamente se lo podrían buscar de manera constante y convertirlo en una debilidad, pero bueno, al final es un top 10 que está también evolucionando de manera tremenda y que tiene una candidatura, por supuesto. Y el otro es Félix Auger-Aliassime. Con Aliassime he dudado mucho si meterle aquí, entre los 5 grandes candidatos. Es el 5 del mundo, al fin y al cabo, y acabó la temporada en un nivel excelso, ¿no? Pero es verdad que Aliassime le pasa un poco como a Musetti, creo que tiene una debilidad demasiado marcada en el revés y quizás no le he visto
esconderla con tanta facilidad como a lo mejor un Zverev o un Shelton en el año pasado y en el año anterior. Tengo que volver a ver al Aliassime súper explosivo que llegó a 5 mangas a Nadal en Roland Garros y que estuvo a punto también de hacer saltar la banca en el Open de Australia 2022, donde perdió contra Medvedev en unos cuartos de final apasionantes. Si empiezo a ver un Aliassime con esa chispa, ojito con él, pero todavía no lo he terminado de ver y creo que su candidatura todavía es un poquito demasiado frágil como para que sea superior a la de los 5 nombres que he mencionado. Pues ahí lo tenéis, amigos. 5 nombres que pueden ganar su primer Grand Slam en este 2026. No sé si a veces he dicho 25, ¿no? Yo todavía estoy como que todavía estoy en otro año, amigos. No me acostumbro. Todavía las gambas de la vida están en mí. Así que os dejo que seáis vosotros en comentarios qué opináis. Podéis ponerme a caldo con lo de Fonseca. Me da igual. Yo defiendo mi argumento y encantado de debatir con vosotros en los comentarios. Ponedlos abajo, opinad y nosotros nos seguimos viendo muy pronto, que se vienen muchos vídeos. Acaba de comenzar el 2026, acaba de comenzar el tenis y como nos gusta siempre hablar de ello aquí en Punto Nico. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.